El resultado de todo lo que nosotros hemos hablado es que las personas que están metidas dentro de la secta de los testigos de Jehová o religiones coercitivas siempre estén bajo el control o la influencia más bien de dos emociones fundamentales que motivan y que explican, gatillan y son responsables de todas las conductas que los testigos de Jehová y las personas metidas en sectas coercitivas tienen. Estas dos emociones son las siguientes: temor y culpa. Temor y culpa. ¿Por qué estamos hablando de eso? Primero, culpa. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno más investiga, en la medida en que uno más lee lo que dicen las publicaciones o la Misná de los testigos de Jehová, uno más cuenta se da que no está dando el ancho, que es incapaz de cumplir con todas las normas que la organización de los testigos de Jehová plantean y dicen, o dicen que la Biblia dice. Este constante sentimiento de frustración tiene que ser de algún modo canalizado, y nosotros como seres humanos lo canalizamos de formas que son normales, y lo vamos a analizar. Pero la culpa es una norma constante dentro de los testigos de Jehová. Siempre hay culpa. Siempre está la culpa de no hacer lo suficiente, de no cumplir con las normas y las expectativas suficientes, de no poder hacer más en la comillas obra de Jehová lo suficiente, y de que cualquier cosa que uno haga que vaya en contra del objetivo fundamental de la organización es algo egoísta. Cualquier cosa o desarrollo personal, cualquier empresa personal, cualquier acción que uno tome para poder incrementar su bienestar es básicamente algo que va en contra de lo que la organización dice. Ejemplos de esto los tenemos sin número de veces. Se me ocurren en estos momentos dos ejemplos. El primero: hermanos, cuando estemos en el paraíso y veamos a Abraham o uno de los hermanos fieles, lo vamos a saludar, estaremos muy contentos. Le diremos: Abraham, ¿cómo era tu vida? Cuéntanos un poco acerca de ti. Y él nos va a contar. Y después probablemente él nos cuenta acerca de, nos pregunta a nosotros: está bien, hermano Pedro, ¿y cómo era tu vida? ¿Qué es lo que hacías? Ah, yo vivía en el tiempo del fin. ¿Y qué es lo que hacías tú? ¿Salías a predicar? Sí, salía a predicar. Y predicabas siempre, y me imagino que eras precursor regular, ¿no es verdad? Eh, eh, está bonito el clima, hermano Abraham. Y ja, 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 risas. ¿Por qué? La culpa. Es decir, ¿estás haciendo lo que debes hacer? ¿Estás haciendo lo que Jesús haría? La otra es típica: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si viniera Jesús a tu habitación, ¿apagarías el computador? ¿Cerrarías la sesión de conversación que tienes en el Messenger o en WhatsApp o en alguna conversación que estás teniendo con alguien? ¿Ocultarías las fotografías que tienes en la pared? ¿Te cambiarías de ropa? ¿Te cubrirías más? ¿Qué lo quería Jesús? ¿Qué haría Timoteo en tu lugar? O hermanas, ¿qué haría la bella Sulamita en el lugar de ustedes, hermanas, que deben ser fieles y castas y no mostrar el culo a los hermanos que van a tener una erección involuntaria y pecar por su culpa, etcétera? Ese tipo de cosas. Culpa, 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 culpa por nunca ser lo suficientemente bueno. Esa es la culpa que se exacerba dentro de los testigos de Jehová por todo lo que hemos visto. Es decir, el control fundamentalista de un grupo de personas, la visión apocalíptica, el sentido de urgencia de que dentro de poco viene el fin, y la culpa ahí está. Es una consecuencia directa. Cuando usted siente culpa, no es algo que usted: ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué pienso que no le sirvo a Jehová? No, eso es algo absolutamente diseñado para que usted se sienta así. Los testigos de Jehová deben sentir culpa. De otro modo, no podrían servir a esta organización. Tienen que sentir culpa. La culpa de no ser lo suficientemente justos, puros, etc. Un tema también que está basado en la culpa es el siguiente. ¿Se ha fijado usted en la visita del superintendente de circuito, que es básicamente un supervisor de zona, alguien que controla la contabilidad de los testigos de Jehová?
Vamos a sacar inmediatamente un mito. La labor del superintendente de circuito no es ver la espiritualidad de una congregación, sino que es vigilar las cuentas. Eso es, que los hermanos estén mandando el dinero que tienen que mandar. Eso es la labor del superintendente de circuito, y la gran cantidad, el gran porcentaje de la visita y reuniones con los ancianos tiene que ver con eso. Y por supuesto establecer el sistema de administración, es decir, poner gente leal solamente a la organización, gente que no le vaya a robar a la organización y ponerlo en lugares administrativos. Esa es la labor del superintendente de circuito, lo demás es cuento, lo demás es cuento. Sin embargo, él tiene que también elevar el tema de la culpa a un alto nivel. Es típica la frase, la fórmula de los ancianos, de los superintendentes de circuito, cuando visitan. Hermanos, hemos tenido una muy buena visita con mi esposa en estos lugares, estos momentos. Agradecemos a la familia Pérez que nos ha brindado su hospitalidad, y también a todos los hermanos que nos han invitado. Ha sido realmente una jornada enriquecedora y espiritual. Está todo bien, hemos visto un buen ánimo. Sin embargo, hay cosas en las que tenemos que trabajar. Y ahí está. O sea, sin embargo, el pero. ¿Pero qué pasa? Pero no predican, pero son flojos, pero no estudian la Biblia, pero he visto problemas, pero he visto hermanas que usan minifalda, hermanos que ocupan pantalones apretados y les ve el paquete, hermanos que no se bautizan, hermanos que tienen problemas con la predicación, ancianos que no hacen lo que tienen que hacer, precursoras que dejaron el precursorado, bajo nivel de precursor, etcétera, etcétera. Nunca es suficiente, nunca y nunca y nunca lo será. Nunca, en ninguna visita, porque no puede ser así, porque están diseñadas de ese modo para ejercer culpa. Nunca un anciano va a decir a un superintendente de circuito: uy, qué bien que lo están haciendo. En realidad, qué buena visita. Sigan haciendo lo que están haciendo, por favor. No, jamás. Siempre es: ustedes tienen que seguir porque este problema y y todo el cuento. Culpa. La organización está orientada a la culpa. Siempre la culpa. Los párrafos finales de generalmente casi todas las atalayas terminan de este modo. No es verdad, hermanos, que nos sentimos muy felices de dar lo que más podemos en el servicio a Jehová. Qué feliz es el pueblo de Jehová, que da todos sus recursos, tiempo, servicio y dinero a la obra más importante del mundo, que es predicar las buenas nuevas del reino. Clap, 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 clap. Y uno está aplaudiendo y dice: chucha, yo no doy todo mi dinero, no doy todo mi tiempo, no doy todos mis recursos. Estoy mal. Culpa. Esos aparentes ánimos están orientados y diseñados ¿para qué? Para exacerbar la culpa. Entonces, una de las primeras cosas que tienen los testigos de Jehová es culpa sobre ellos. La segunda, muy relacionada con la culpa y que es consecuencia de la culpa, consecuencia directa, es la emoción y la sensación de temor. ¿Por qué temor? Porque nadie es capaz de cumplir con las normas tal como dice la Misná de los testigos de Jehová, con las atalayas y con todo lo que dicen. Nadie es capaz de estar al día con todas las publicaciones que ellos ponen. Nadie es capaz de poder dar todo de sí para el reino. Nadie es capaz de seguir una vida asceta en el mundo tan complicado como es el del siglo XXI en predicar las buenas nuevas del reino. Incluso si uno lo hiciera, incluso si uno estuviera en Betel, predicando, trabajando, haciendo esto y esto otro, como lo hice yo muchos años, nunca uno va a alcanzar la norma de poder decir: en realidad estoy cumpliendo. Y como una persona ha sido despojada de su capacidad de criterio, la norma es clara. ¿Estás haciendo todo lo que podrías? La respuesta es no. No estoy haciendo todo lo que podría, porque nadie puede hacerlo. Porque nadie puede hacerlo. Como no estás haciendo todo lo que podías, la pregunta es: ¿podrás huir de la cólera de Jehová? ¿Podrás huir? ¿Podrías justificarte ante Dios que no fuiste precursor súper regular todo este tiempo? ¿Podrás excusarte con Dios que aniquiló a la señora de la esquina porque tú no le predicaste? ¿No eres acaso tú responsable de la sangre de otras personas? O por ejemplo, ¿eres tú justo? ¿Eres capaz, en verdad, de poder pararte ante Dios y decir: Padre, he hecho todo lo que tú me has dicho? ¿Podrías decirlo? ¿Te has masturbado? ¿Le has mirado el culo a la hermana Jimena, que lo tiene tan redondo y apetitoso? Si lo has hecho, eres un pecador. Y Jehová no va a dejar pasar esto. Quizás puedes engañar a todos los hermanos.
quizás puedes salir adelante en plataforma, quizás eres capaz de usar corbatas, peinarte y usar perfumes, salir bien afeitado a la predicación y dejar atalayas. Pero Jehová te conoce, sabe que eres un pervertido inicuo, eres una persona que merece ser destruida en el tiempo del fin en Armagedón. ¿O no? Dígame si no es así. Y la verdad es que, ¿por qué uno tiene esta culpa? Porque nadie puede cumplir exactamente lo que la Biblia dice siempre, nunca. Hay argumentos bíblicos para decir, ay, sí, yo tengo una espina en la carne, como decía Pablo, que yo creo que era un pajero. Oh, que tengo una espina en la carne y no puedo sacármela. O me gusta tener la metida. La espina en la carne. Y el tema está en que, claro, está Cristo, que es la fórmula típica que uno usa y que vamos a hablar después, que es inmediata. Es un círculo. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene esta culpa porque no sabe si va a ser protegido. El texto dice, probablemente sean ocultados en el día de la cólera de Jehová. ¿Se fijó, hermano? Ahí no dice que serán ocultados. Dice, probablemente. Es decir, ¿es probable que sí o es probable que no? Depende de lo que usted haga y si lo hace de corazón y Jehová lo considera justo o no. Claro, y ese probablemente te mortifica. ¿Por qué? Porque no hay nadie que cumple con las normas de Jehová. Nadie. Nunca lo hubo, nunca lo ha habido, no lo hay y no lo hará. Nunca, nunca habrá nadie que sea capaz de cumplir con todas las normas de Dios. Por lo tanto, esa gente que se llena la boca con el amor de Cristo y con la justicia, yo desconfío de ellos fundamentalmente porque pareciera ser una estrategia mental de decir, mientras más puro me veo, quizás más puro soy. Pero no es así, generalmente es todo lo contrario. Esta culpa genera inmediatamente la reacción de poder hacer más por la obra. Es decir, tengo yo que hacer más cosas por Jehová. Y ahí entra un círculo vicioso que consiste en que los testigos de Jehová, al creer que esta secta está dirigida por Dios, imaginan que los comillas privilegios vienen de parte de Dios. Por lo tanto, si son nombrados esto o aquello, precursor regular, segundo ministerial, superintendente de luces, limpiar baños, qué sé yo, cualquier cosa, lo que venga, contar pajaritos en las reuniones y anotarlos y pasárselos a alguien, etcétera. Cualquier nombramiento que tenga, anciano, anciano, precursor regular, Betelita, superintendente de circuito, no, eso ya es un príncipe, miembro del comité de no sé dónde y todo lo demás. Que aparte te permite tener propiedades a tu nombre y manejar autos de lujo, gratis. Bueno, todo eso se supone que son privilegios que vienen de parte de Jehová. Por lo tanto, si Jehová te los da, significa que no eres tan pecador después de todo. Es una demostración. Eso es la demostración evidente y la forma que tienen los testigos de Jehová de poder combatir la culpa, haciendo más cosas para la organización. Por lo tanto, ¿es casual que los testigos de Jehová sientan culpa? No, no es casual, está diseñada de ese modo. Porque mientras más culpa tienes, más horas haces, más dinero das, más esclavo eres de ellos. ¿Por qué? Porque al hacer estas cosas te reivindicas con Dios. De otro modo, no podrías hacer lo que estás haciendo porque Dios lo impediría. Dios no te dejaría progresar. Entonces, esa mecánica que es autodestructiva y que es muy perversa, está diseñada dentro de la organización de la secta de los testigos de Jehová para poder exacerbar estas dos ideas: la culpa y el temor. Estaba hablando del temor. El temor es esta sensación inminente de que uno va a morir. Ahora, ¿en qué difiere de otras religiones el temor de los testigos de Jehová? Los católicos, por ejemplo, o la gente que cree en el infierno, piensa que se va a morir en el infierno y en el futuro, cuando uno se muera. El infierno es algo futuro. Uno siempre tiene la capacidad de enmendar su vida en el futuro. O pecar toda la vida y al final bautizarse antes de morir y listo, cumpliste. Que es lo que hacían antiguamente los antiguos papas, los antiguos guerreros, etcétera, que se bautizaban y convertían al cristianismo al final de sus vidas, porque antes no podían, porque antes tenían que ser reyes. Había que cortar por la mitad a los enemigos y ser mentirosos y todo lo demás, no podían ser cristianos. Pero al final de la muerte, cuando estaban en el lecho de muerte, venía el cura y los santificaba, los convertía en cura, los exolvía y les daba la extrema unción. Y ahí estaban listos. Entonces, el trámite antes de entrar al cielo y mostrar los papeles firmados y todo lo demás, no habría problema, un trámite.
Pero dentro de los testigos de Jehová el tema es mucho más incierto, porque los testigos de Jehová viven en constante pavor, en constante pánico de que va a llegar el fin y los va a pillar con los pantalones abajo. Y como nosotros somos seres humanos, y entre la perfección y nosotros existe la humanidad, la normalidad, lo que nos hace a nosotros ser seres humanos, de las cuales una de las fuerzas más motivadoras que tiene el ser humano, como género, como animal, es la fuerza sexual para poder perpetuar la especie. Y nosotros, por supuesto, no nos comportamos como animales, no andamos copulando con cualquier persona que vemos en la calle. Primero porque es ilegal, segundo porque no es humano. Nosotros lo controlamos, pero hasta cierto grado. Muchas veces no lo hacemos. Pero ese fuero interno que uno tiene es el que te da este pánico, este terror de que cuando venga Armagedón, ¿cómo me va a pillar Jehová? Oh, tengo que salir más horas, tengo que hacer más horas. Cuando yo, por ejemplo, me masturbaba, de repente, me masturbé, caí, voy a hacer más horas en la predicación. Hay ejemplos clásicos y prácticos de ellos. Por ejemplo, yo tenía un amigo que una vez le leí una de las cartas que tenía con la novia, en donde la novia le recriminaba a él de que habían pecado y que tenían que confesar y todo el cuento. Al final no confesaron nada, se casaron y a este tipo lo hicieron precursor regular, anciano y todo el cuento. Claro, entonces es una forma de expiar sus pecados. Y no le pasa a él, le pasa a todo el mundo, me pasa a mí, le pasa a usted y todo el mundo. Es normal. Este temor está implantado para que usted haga más acciones dentro de esta organización. Pero imagínese usted lo que significa vivir con este constante temor, el pavor de saber que Armagedón viene mañana, que usted no sabe. ¿Cómo esto transforma la vida de los testigos de Jehová? Las transforma directa y en forma irreversible. Porque ninguna opción para el futuro está disponible. Los testigos de Jehová, que se llamen testigos de Jehová, que sean fieles y que lo crean, que sean sinceros, no pueden pronosticar el futuro ni pueden hacer planes de proyección para el futuro. ¿Cómo te vas a poner a estudiar esa carrera tan larga de 2 años? Si el Armagedón va a llegar ahora ya pronto, ¿ya no estás viendo las noticias? ¿No supiste? ¿No supiste que terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿No supiste que se cayó el muro? Oye, eso fue hace rato ya. No, sí. ¿No supiste que se cayeron las Torres Gemelas? Oye, eso ya pasó. Sí, pero hay siempre noticias nuevas. Que hay un terremoto por acá, que un huracán, que un ataque de caspa, un piojo en distintas partes. Siempre hay algo que dice que el Armagedón está ahora a las puertas, ahora ya. Si nos falta mucho, falta tan poco, estamos a las puertas. Ahora viene, ahora sí que viene. Cuento. La idea es exacerbar el temor. Entonces, temor, culpa, temor, culpa, temor, culpa, temor, culpa, temor, culpa. Culpa, temor, culpa, temor, culpa. En este círculo que no termina, genera, por supuesto, voy a decir así, subproductos mentales, por hacer una analogía con los subproductos metabólicos en un ciclo metabólico o químico. El subproducto es hacer más cosas, el subproducto es transformarse en alguien que te vean que eres justo, y esto hace que los testigos de Jehová sean más que nada una secta que no crea personas de bien, sino que hace que las personas parezcan ser buenas. Lo más importante dentro de la secta de los testigos de Jehová no es ser cristiano, es parecer cristiano. No es ser una persona noble, es parecer noble. No es ser una persona pura, es parecer ser puro. No es tener una familia linda, sino que es parecer tener una familia linda. Oh, mi esposa, aquí está mi esposita, y tomados de la mano, y en la casa, abuso sexual, violaciones, verbal, menoscabo a los hijos, golpizas, porque no subrayaron la atalaya, nepotismo, que se lleva un tremendo abuso de poder de parte de los hombres por considerar a las mujeres simplemente reproductoras. La mujer es un ser humano en donde uno pone el pene para los hombres. Eso es una mujer, definición corta. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo esto, va creando estos problemas que son caldo de cultivo para el síndrome de trauma religioso. Por supuesto que sí. Entonces, si usted está teniendo síntomas del síndrome de trauma, que lo vamos a ver después, no es algo que es casual. No, está diseñado que tiene que ser de ese modo.
Una consecuencia también que deriva de esto es cómo los testigos de Jehová ven a la gente, comillas, del mundo. Si uno apenas está logrando la salvación, si uno apenas está logrando cumplir con las normas de Jehová, ¿qué pasa con la gente que no va a las reuniones y todo lo demás? ¿No acaso se transforman los testigos de Jehová en el mítico ser de esa ilustración escrita por los cristianos que decía: oh Padre, te agradezco que no soy como este fariseo, doy el impuesto de esto y de esto otro? ¿No es así? Los testigos de Jehová dicen: oh Jehová, te agradezco que soy testigo de Jehová, que voy a todas las reuniones, subrayo la atalaya, estoy en el promedio de las horas, voy en el carrito, me pongo la corbata, no le miro el poto a las hermanas, soy una persona bien, no me pajeo. Ay Jehová, estoy tan bien, por favor perdóname. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Pero el desprecio interno que sienten los testigos de Jehová con la gente que no es testigo de Jehová está motivado por cómo la secta ha instruido a sus miembros. Es decir, la gente de afuera, la gente que no es testigo de Jehová, es solamente carne para los pájaros, comida para los pájaros. Así textual lo dijo Arturo Mosquera en una reunión para precursores. Comida para pájaros. Es decir, gente que va a morir, estiércol, caminando. La gente que no escucha a los testigos de Jehová es basura. Por lo tanto, ¿cómo usted va a ser amigo de gente que es una basura, que le sirve al diablo, que no es parte de la organización de Jehová? ¿Cómo usted va a tener tratos con él? ¿Cómo es posible que usted va a tener una relación amorosa con ellos? ¿Cómo es posible amistad? No. Después del trabajo, hermano, véngase inmediatamente a reunión. No tenga ahí amistades mundanas, porque los mundanos son todos perversos. Dando a entender que dentro de la secta de los testigos de Jehová toda la gente es pura, cosa que es absolutamente ridícula, no es así. Pero este desprecio que ocurre también tiene que ver con el miedo que uno le tiene a la gente que no es testigo de Jehová. Uno le tiene pavor al mundo, uno piensa que afuera está lleno de demonios, que uno no puede entrar a las iglesias porque hay muchos mitos. Dentro están demonios y los demonios hacen esto y esto otro y te tiran el pelo en la noche y te hacen, macumbas y casas embrujadas y la gente y todo lo demás. Entonces, la cosmovisión que tienen los testigos de Jehová es absolutamente polar. Nosotros contra los demás. Nosotros que somos los justos y los demás que van a ser pronto destruidos. Por lo tanto, ¿para qué me voy a esforzar por estar metido en ese cuento? Imagínese entonces lo que pasa cuando usted se da cuenta de que la secta era un fraude. Imagínese usted lo que pasa con usted, con su mente, cuando se da cuenta de que todo lo que ellos decían, de cuanto a valores y todo lo demás, era un cuento. ¿Es capaz eso de transformar su mente? ¿De golpearla a un grado que usted no sabe cómo pararse, que no entiende lo que está pasando alrededor? Por supuesto que sí, y por eso es que cuesta tanto esta recuperación. Porque básicamente los testigos de Jehová son cautivos de la secta. Es una secta coercitiva que atrapa a la gente. No solamente eso, sino que castiga con muerte a los que se le van. Primero que nada, exacerba la culpa, el temor, el miedo a salir afuera y también ejerce enormes penas mortales a los que osan salirse de allí. La visión que tienen los testigos de Jehová de los que no son testigos de Jehová es absolutamente errada y transtrocada. Yo no puedo no puedo olvidar cuando uno de estos tipejos, en una visita de zona, creo que era Malefant, creo que era el tipejo que dijo que los niños, no sé si era él o era Heard, Samuel Heard, no me acuerdo, uno de estos tipos, uno de estos vagos, dijo que los niños no podían ser amigos de personas que no eran amigas de Jehová. Los niñitos no pueden estar jugando con niñitos cuyos padres no son testigos de Jehová, porque ellos no son amigos de Jehová. ¿Cómo se sentirá Jehová de que está jugando con un amigo, un niño que no es amigo de él? ¿Cómo te sentirías? Imagínese usted el nivel de manipulación que empieza tan temprano. Por lo tanto, no es de extrañar que los testigos de Jehová aprendamos a despreciar, a no mirar ninguna cualidad, a tener miedo, suspicacia, recelo, y de hecho un rechazo extremo a todo lo que no es testigo de Jehová. No es casual que nosotros no nos juntemos con personas que no son testigos de Jehová. No es casual
que uno de los resultados de todo este trauma es que generalmente tendemos a sentirnos mejor con personas que son ex testigos de Jehová. Es porque estamos traumados. Estamos traumados con el tema. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de buscar a alguien que sea una ex testigo de Jehová para estar con ella y que me entienda, y porque de otro modo, ¿quién me va a entender? Y todo lo demás. Un trauma. Un trauma. He tenido oportunidades con personas excelentes que son comillas del mundo, y yo sin ser testigo de Jehová, sino que soy ex testigo de Jehová, de hecho soy activista en contra de la secta, no me gustan, porque son comillas mundanas. Es ridículo, es absurdo. Pero tengo eso metido en mí. No, estoy tratando de buscar a la ex hermana, la precursorita, que después se dio cuenta de que esto era mentira, abrió los ojos y ahora vamos a tener una vida feliz mirando el paraíso, mirando la puesta de sol en Viña del Mar o en alguna parte de la costa central de Chile. Sueños absurdos, idiotas, que uno al fin y al cabo los trae. ¿Por qué? Porque proviene de una manipulación mental. Y ahí está. Yo he podido identificar eso, estoy tratando y estoy luchando por darme cuenta de que eso es lo que me está afectando. Entonces, para esto son estas conversaciones, para poder entender por qué estas cosas pasan. Entonces, por supuesto, hay cosas personales que me afectan y que las llevo yo, pero mucho tiene que ver también con lo que nosotros traemos, y ahí están las explicaciones de por qué pensamos de este modo u otro. Uno de los resultados fundamentales que tiene que ver la forma de pensar de los testigos de Jehová es que tienen que parecer, pero ser testigo de Jehová y parecer cristiano es lo más fácil del mundo. Lo único que usted tiene que hacer es aparecer, tener una buena apariencia, limpio, bien afeitado, bien arreglado, con corbata, con vestido, y salir a predicar, con una Biblia bajo el brazo, una sonrisa y entregando atalayas. Dígame que no es fácil. Eso es ser cristiano para los testigos de Jehová. Ir a reuniones, subrayar, levantar la mano, comentar lo que dice un párrafo, volver a casa, salir a predicar unas cuantas veces y listo, y se acabó. Y eso es ser cristiano. Pero ¿qué hay de ayudar a los demás, de ayudar a los pobres, de dar la mano al prójimo, etcétera? No, eso no se hace, a menos que sea con fines propagandísticos. Señora, yo soy testigo de Jehová, le vengo a ayudar porque yo soy bueno. Así que la próxima vez que pasen por acá, tomen un estudio bíblico y acuérdese que yo le ayudé y yo soy testigo de Jehová, y por eso le ayudé, etcétera. Es tan fácil ser testigo de Jehová. Es tan fácil parecer cristiano. Lo único que usted tiene que hacer es simplemente pararse en la puerta y decir: aló, señor, buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días, ¿cómo está? Vengo a hablar un poquito acerca de la Biblia con usted. ¿Usted cree en Dios? Mire, la verdad es que tengo mi duda. Bueno, la verdad es que... Y uno empieza ahí a conversar y todo lo demás, y todo el cuento. Y en eso consiste. Eso es ser testigo de Jehová. No hay nada más fácil. Uno puede ser testigo de Jehová y ser el mejor cristiano vistiendo Armani, vistiendo corbata, seda y hablando de corrido. Si usted habla de corrido, se viste bien y tiene buena apariencia, listo, ya la hizo. Es cristiano y es de los mejores. ¿O usted cree que es por casualidad que en Betel escogen solamente a los tipos lindos? ¿Usted cree que es por casualidad que solamente en las asambleas de la atalaya aparecen modelos? No, porque aquí lo importante es parecer, no ser. Ser da lo mismo. ¿Quién te ve? Son horas que tú no anotas, da lo mismo. El pastoreo de los hermanos se reduce simplemente a control de daños de los ancianos. ¿Por qué? Porque a nadie le importa nada. ¿Usted que se está saliendo de los testigos de Jehová, le han ido a ver? No. ¿Cuándo le van a ver? Cuando usted ya no está apareciendo. Y las preguntas son: oye, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Por qué no vienes a reunión? Que estás perdida, estás solita, acuérdate del mundo. Ay, qué va. Hoy fue tan lindo el discurso porque nos dijo que venía al fin, etcétera. ¿Y cuándo? Gente que nunca ha hablado con nosotros nos invita a comer, y nos invita a salir, y nos trae la revista y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se les están yendo, porque es importante ahí parecer, no ser. Y eso es básicamente un caldo de cultivo que exacerba el problema del síndrome del trauma. Así que ser testigo de Jehová no tiene que ver con ser un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen prójimo, un buen ciudadano, no. Tiene que ver con cuántas horas usted hace, cómo lo ven los demás y si es un, comillas, ejemplo para los demás. Ejemplo significa hacer exactamente lo que diga el cuerpo gobernante. ¿Hay algo más esclavizante que esto? ¿O una visión distorsionada de la realidad como ellos la tienen? Por supuesto. Por lo tanto, cuando usted despierta a esta realidad y se da cuenta en dónde estaba metido, es un choque
Es un choque enorme y causa profundos problemas emocionales que vamos a discutir después.